Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición con una de las canciones más bellas que se ha escrito sobre mi país, Venezuela. En esta oportunidad, una versión de Chucho Avellanet y la rondalla venezolana, una bellísima interpretación que nos permite iniciar con mucho sabor venezolano este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, amplificada por las emisoras que forman parte de nuestra red y a través del Facebook Live que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo. Así que usted tiene la oportunidad de seguirnos a través de nuestra señal de Facebook Live. Esto es un trabajo en equipo y ese equipo lo conforman en la producción Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, en la conducción su servidor Alan Peralta y Camilo García, que se encuentra también apoyándonos desde redes sociales y en la parte técnica. Iniciamos entonces las informaciones. Una noticia que es muy importante para Venezuela se está desarrollando en estos momentos. Se trata nada más y nada menos que la elección del sucesor de la señora Bachelet como nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha nominado al austríaco Volker Turk como nuevo alto comisionado de derechos humanos en sustitución de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien no manifestó su intención de continuar para un segundo periodo al frente de esta instancia. Así lo revela el memorando de la ONU, donde se indica que la nominación de Turk es comunicada a la Asamblea General, que deberá en estos momentos elegir y definir si ratifica al señor Turk como nuevo comisionado alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Turk trabaja en la oficina de Guterres como secretario general adjunto de política. Es el único candidato al cargo del alto comisionado de las Naciones Unidas para suceder a Bachelet, además de señalarse que su periodo de ser aprobada su gestión se extendería hasta el 2026 con posibilidad de renovar un mandato por 4 años más. La ONG Servicio Internacional de Derechos Humanos advirtió que Volker Turk fue elegido sin consenso, pero en todo caso, pues si es el único candidato, si es nominado por Guterres y si es aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues evidentemente hay una legitimidad, de hecho, allí presente. Pero vamos a escuchar lo que Provea solicita ante el nuevo nombramiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Escuchemos cuál es la posición de Provea sobre este tema. El día de ayer el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, anunció la designación del señor Volker Turk como nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta designación deberá ser ratificada hoy por la parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un proceso que en general se ha dado por consenso en el pasado. El señor Volker Turk tendrá como misión fortalecer la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela, en un país que padece una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa siendo crítica. Bueno, y eso es lo que piden las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, que se ratifique el mandato de la misión de observación, la misión estable en Venezuela del alto comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, porque ocurren y siguen a diario ocurriendo violaciones de derechos humanos en Venezuela sin que el Estado actúe en consecuencia, sin que el régimen de facto le preste atención, por lo menos nunca le prestó atención a las 45 recomendaciones de Bachelet. Nunca supimos si Michelle Bachelet llamó efectivamente, habló con Maduro antes de irse. No supimos tampoco cuál es el resultado de esa conversación, si se dio, pero
Lo cierto del caso es que de las 45 recomendaciones que hizo Bachelet, ninguna fue atendida a profundidad por parte del régimen de facto, y esto implica que es necesario que se quede las Naciones Unidas en Venezuela actuando como garante de defensa de derechos humanos. Imagínense ustedes qué ocurriera en Venezuela si no existiera esta representación de la de la alta comisionada de defensa de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ocurrirían muchas cosas, muchísimas cosas, como esta. Fíjense ustedes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el día de ayer 9 emisoras del Estado Zulia fueron cerradas. 9 emisoras, lo que se suma a una situación de desierto comunicacional, de bloqueo de comunicaciones de varias emisoras en el país, cerrando aún más la posibilidad de los ciudadanos de tener emisoras que permitan comunicarse, que permitan entender y conocer la realidad de Venezuela. Este cierre de comunicaciones afectó a 9 emisoras que están ubicadas en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia, según el director del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El cierre lo procedió a hacer CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la oficina encargada del espectro radioeléctrico, y que ha venido actuando de manera muy diligente en el cierre y bloqueo de medios de comunicación y programas de todo el país. Esta orden sería dada por el ministro, que presuntamente sería el propio Freddy Yáñez, quien es el que lidera la cartera de comunicación e información, aunque no se precisó realmente de quién se trataba la responsabilidad, pero lo cierto es que las emisoras fueron obligadas a cerrar. Las emisoras que fueron obligadas a cerrar fueron Sensacional Estéreo, 88,5, Zulia Mía, 91,3, KP, 92,9, Refugio 94,3 FM, Palabra 97,3, High Class 98,1, Destino 98,3, Radiolandia 103,3 FM y Radio Estéreo 107,7. Muchas de estas estaciones abrieron bajo el concepto de emisoras comunitarias, algunas contaban con permisos provisionales al momento de su apertura, y actualmente se desconoce cuál es el estatus administrativo, refiere el portal informativo Costa Oriental del Lago. Estas emisoras están en una condición de verdad bastante inestable, además de las 12 emisoras que ya han sido cerradas este año en Venezuela. O sea, 12 emisoras cerradas en prácticamente toda Venezuela, más estas 9 emisoras que han sido cerradas durante el día de ayer, lo que suma en un total de 21 emisoras cerradas en Venezuela en lo que va de año. La ONG Espacio Público recopiló data durante agosto del 2022 para elaborar un informe respecto de estas circunstancias, de estas violaciones a la libertad de expresión. Allí documentó el incremento de estas acciones relacionadas con la intimidación a periodistas y demás ciudadanos. En este sentido, la citada ONG registró 19 casos y 27 violaciones a la libertad de expresión, indicando que es el mayor número que se evidencia desde el mes de marzo del 2022, cuando se reportaron 17 casos y 25 violaciones al derecho. 9 emisoras más, solamente en el estado Zulia, cerradas durante el día de ayer por CONATEL. Es un ataque, evidentemente, al tema de la libertad de expresión, al tema de esta posibilidad que usted tiene de escuchar una realidad diferente, la realidad no solamente la que le muestra el gobierno, sino la realidad diferente del país, lo que está pasando realmente en Venezuela. Y bueno, y estas circunstancias, pues, evidentemente hablan de cómo se están cerrando los espacios diversos para la libertad de expresión. Precisamente hoy, cuando se celebra, hoy, 8 de septiembre, el Día Internacional del Periodista. Hoy es el Día Internacional del Periodista, hablando de temas de comunicación, de bloqueos de las comunicaciones, de persecución a periodistas, de cierre de medios de comunicación. Hoy se celebra el Día Internacional del Periodista, que fue decretado en 1958 por el Cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas, llevado a cabo en Bucarest, Rumanía.
Este día se establece en honor al fallecimiento y la conmemoración al fallecimiento de Juli Fusík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo y su labor en la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros, asesinatos por ejercer su profesión y por ello la importancia de homenajear y reconocer el papel que tienen en la sociedad. Hoy, 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista, y recordemos, lo celebró el gobierno cerrando 9 emisoras al día de ayer, 12 emisoras más que ha cerrado en el transcurso de este año. Es decir, tenemos una circunstancia bastante difícil en donde cada vez es más pequeño el espacio comunicacional, cada vez más pequeño el espacio comunicacional independiente, cada vez más manipulable el espacio comunicacional en una condición de verdad que es bastante preocupante para cualquier democracia del mundo. ¿Saben ustedes una cosa? Los chavistas, los encumbrados, simple y llanamente no comen pellejo, ni patas, ni carapacho de pollo. Esto lo afirman los manifestantes que han estado durante todos estos días en las calles de Venezuela exigiendo salarios dignos y respeto al trabajador venezolano. Pero escuchemos este dramático llamado hecho por un trabajador sobre este tema. El día de hoy estamos reunidos frente a la Fiscalía General para que Tarek William Saá se dé cuenta de lo que está comiendo el pueblo venezolano, porque ellos no comen esto, ellos no hacen una sopa de carapacho, ellos no comen patas de pollo, nosotros sí, porque 130 bolívares, que son 15 dólares mensual, no te alcanza. Un kilo de carne vale 60 bolívares, 60 bolívares, te quedarían 70, el pasaje, los medicamentos. ¿Cómo carajo vive un venezolano? ¿Cómo carajo? ¿Cómo? Explícamelo, Maduro. El Movimiento Ciudadano 21 de noviembre se encuentra en la calle. Seguiremos apoyando porque ya basta de que el pueblo esté llevando coñazo, carajo. Bueno, sí, explícalo, Maduro, ¿cómo hace un venezolano para sobrevivir con esos salarios tan miserables? Ustedes comen carapacho de pollo, comen paticas de pollo, alitas de pollo. Eso es lo que puede comer un venezolano en cuanto a nutrientes cárnicos. Pero la verdad verdadera es que el 95% del país está en esa condición y salen a protestar y a exigir sus derechos cuando se encuentran frente a un muro de indolencia y silencio total y absoluto por parte del régimen. En estos días hubo un acto muy importante en donde estaba el presidente de facto, Nicolás Maduro, hablando sobre sus bondades, la bondad de su gobierno, y una persona le grita desde el escenario, ¿qué pasó con el reglamento de la UNAPRE? A lo que Maduro respondió, compañera, usted está siendo engañada. Después que termine el acto yo le explico. A mí me hubiese gustado realmente que Maduro hubiese explicado en acto público su versión sobre el instructivo ONAPRE, porque él dice que eso no es así, que el instructivo ONAPRE no es así, y que era una manipulación de una izquierda históricamente atrasada y en alianza con una derecha totalmente indigna de los trabajadores. Pero la verdad es esta, el instructivo ONAPRE existe y se está aplicando. Pero me hubiese gustado que Maduro se hubiese envalentonado y lo hubiese explicado allí mismo a ella y a todo el mundo qué fue lo que pasó con esto del instructivo ONAPRE. Escuchar la versión de Maduro, por ejemplo, en esta materia. Sin embargo, nos la negó y no sabemos si se la dio a ella, porque eso es demagógico y populista lo hecho por Maduro en este tipo de actos. También hay una situación que me llama mucho la atención. En estos días salió Diosdado Cabello. El pasado fin de semana se celebraron las elecciones internas del PSUV.
de niveles de base, no niveles de liderazgo, sino niveles de base. Y Diosdado Cabello dijo que estas elecciones habían sido un ejemplo de democracia, de amor, de respeto, de valoración de los candidatos y sobre todo de unión del pueblo chavista. Vamos a ver un ejemplo de la unión del pueblo chavista en este proceso electoral interno celebrado en el PSUV y veamos si las palabras de Diosdado Cabello son ciertas. ¡Coñazo! ¡Quítate, Kiko, quítate! Eso es lo que le gusta. Ay, esto no hace nada, que esto está pintado aquí, chicos. Está pintado, aquí está pintado. Están pintados, Están pintados. Cuidado. Demostraciones de amor, de cariño, de afecto entre el pueblo chavista, y no fue una sola actividad, es que son cientos de videos sobre los enfrentamientos entre los líderes de base del pueblo chavista buscando ese triunfo electoral, que evidentemente no sé cómo se habrá definido, por lo menos esa gresca que ocurrió en Maracaibo, cómo se habrá definido, o esa situación que ocurrió en Portuguesa, cómo se habrá definido, pero lo cierto del caso es que esto no tiene nada de pacífico ni democrático. Ahora, ¿por qué pelean los chavistas de base? Y ustedes me van a decir si esto no demuestra la pobreza a la cual nos ha llevado, no solamente material, sino del alma, la pobreza a la cual nos ha llevado el régimen chavista madurista durante los últimos años. Ellos están peleando porque resulta que quienes salgan líderes y quienes salieron electos líderes de estos procesos internos de calle y procesos electos de parroquia dentro de las elecciones chavistas, van a manejar o tienen la potestad de manejar la distribución de las cajas CLAP, la distribución de los operativos de combustible y otras tantas migajas que el gobierno de facto reparte de vez en cuando para sus compañeros de partido, aquellos militantes del PSUV. Claro, violando la ley, ¿no? Porque esto lo hacen con recursos del erario público para mantener una actividad partidista y sostener una burocracia partidista con los recursos de todos los venezolanos. Entonces, el que sale líder puede determinar la distribución de las cajas CLAP en su comunidad o la participación de sus vecinos en los operativos de combustible. Y esto al final es una forma de poder y un rédito para quien maneja ese control, para quien tiene ese control. Entonces es lo que, por eso es que se estaban peleando estos chavistas, no por un proceso electoral simple, se estaban peleando por una minúscula, microscópica pedazo de poder, microscópico pedazo de poder que le tira desde las migajas de la mesa del poder, del gran poder, el chavismo a sus militantes. Es lamentable la situación, cómo Venezuela se ha venido derrumbando no solamente de manera material, sino de manera espiritual y de sentimientos de estos venezolanos que han sido afectados y contaminados por ese germen que es definitivamente el chavismo en nuestro país. Una situación que de verdad debe llevar a la reflexión y sobre todo al pensamiento propositivo, porque si queremos reconstruir el país, no solamente lo tenemos que reconstruir en lo material, lo tenemos que reconstruir en lo espiritual, también en lo emocional y sobre todo en lo educativo. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Bye Bye de Eloy nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy.
hay que comentarles dos informaciones antes de que se nos pase. No se nos puede pasar esto. Maracaibo hoy cumple 493 años de fundación. Maracaibo se enrumba hacia los 500 años. Hoy cumple 493 años. Hay que felicitar a todos los zulianos, a todos los maracuchos que siempre están pendientes del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas felicitaciones por este aniversario, nuevo aniversario de la ciudad. Una ciudad que necesita mucho cariño. De verdad, Maracaibo necesita mucha atención, mucho cariño, especialmente porque allí trabaja mucha gente que hace gran esfuerzo por el país y que encuentra con una ciudad que tiene muchísimas fallas, muchísimos problemas. Maracaibo se ha empobrecido muchísimo en el régimen chavista y es necesario rescatarla y recuperarla, cumplirla a Maracaibo. 493 años, así que felicitaciones. Y hoy hay que recordar que en todo el oriente de Venezuela la patrona está de aniversario. La patrona es la Virgen del Valle, la Vallita. La Virgen del Valle hoy está cumpliendo 111 años de coronación canónica y 101 años de haber sido proclamada como patrona del oriente venezolano. Así que la Vallita, después de 2 años de suspensión por el tema del COVID, de todas las manifestaciones públicas en su honor, hoy han salido los devotos nuevamente a las calles a venerarla como lo hacen cada 8 de septiembre. Así que felicitaciones y saludos a toda la feligresía católica que hoy celebra el tema de la Vallita, el tema de la Virgen del Valle en su conmemoración. También hoy se ha realizado una reunión muy importante en Colombia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco José Coy Granados, sostiene una reunión con el embajador de este país en Venezuela, Armando Benedetti, para tratar el tema del restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Se llevó a cabo esta primera reunión interinstitucional para la activación de las relaciones con Caracas. Durante el encuentro se trabajaban temas prioritarios para la apertura de la frontera, además los asuntos logísticos de coordinación, articulación y seguimiento, los puntos focales y cronogramas, mesas de trabajo, reuniones territoriales y sectoriales, informó la cuenta de Twitter de la Cancillería de Colombia. Por otra parte, se ha indicado que esta reunión es la primera de varias que se van a desarrollar para adelantar el cronograma de acciones con miras a la reapertura de los pasos fronterizos y evidentemente el tema del comercio binacional, que es uno de los primeros y principalísimos temas de la agenda bilateral Colombia-Venezuela en este momento. Esta situación de verdad es bastante importante para nosotros, los venezolanos, y la gente que vive en la zona de frontera, que es muy importante el desarrollo de este tema. ¿Recuerdan ustedes el tema del buque Taurus 1, el buque pesquero que en el puerto de Buenaventura se incendió? Pues lamentablemente el incendio provocó el hundimiento de la nave. Las autoridades colombianas han confirmado que el día de hoy el buque pesquero ilegal de bandera venezolana Taurus se incendió a principios de semana, se hundió en la bahía de Buenaventura, el principal puerto del país, y está derramando combustible en la zona. La Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres, OPAC, ha dicho que se han tomado todas las medidas de prevención y han solicitado a las comunidades costeras también asumir medidas preventivas frente a la película de combustible, la cual está siendo derramada por el hundimiento del buque de nombre Taurus 1. Al interior del barco habían 40.000 galones de combustible, de los cuales el 5% ha sido vertido a la bahía. Dicho combustible, de acuerdo a los pronunciamientos de los expertos, se logra evaporar en el término de 72 horas aproximadamente, pero mientras tanto, la OPAC pidió a los ciudadanos que si se encuentran cerca de la mancha de combustible, no enciendan fuego, así como eviten ingresar a las zonas de mar y a las playas. ¿Qué ocurrió con este barco Taurus? Este barco Taurus de bandera venezolana estaba pescando en zonas prohibidas
del parque nacional, de un parque nacional allá en Colombia, y fue retenido por las autoridades de la Armada de dicho país, trasladado al puerto de Buenaventura mientras se hacían las investigaciones. En el interín, mientras el barco estaba atracado en el puerto de Buenaventura, se incendió, aparentemente hubo un incendio desde la cocina y el barco finalmente se hunde. Esto ha provocado mucha curiosidad por parte de gente que sigue el programa Siempre Venezuela, que nos han preguntado, ¿qué saben ustedes del barco? Es muy extraño esto del barco, y de verdad que sí, es algo extraño, especialmente las razones y la situación que originó su incendio. Sin embargo, las autoridades colombianas han afirmado que van a iniciar y están realizando las investigaciones correspondientes para lograr averiguar en definitiva qué fue lo que pasó con este barco y por qué se hundió. Además, que hacía faenando en zonas prohibidas de Colombia. Son bastantes detalles que se suman ahí a esta historia de la cual vamos a estar pendientes y vamos a estarle informando a ustedes que se mostraron muy interesados en conocer detalles de esta situación. Cambiando el tercio, el profesor Gregorio Alonso de la Asociación de Profesores de la UCB ha exigido el pago completo de los salarios y expresando claramente que si el Tribunal Supremo de Justicia niega que exista el instructivo de ONAPRE, la OFSU debe pagar completo, incluso lo retenido desde el mes de abril. Vamos a escuchar la posición del profesor Afonso. Intención de agitar por agitar. Es una acción organizada con objetivos y propuestas que incluye a todo el mundo que quiere restituir sus derechos. En ese sentido, por lo menos los universitarios, aquí al lado de la esquina del Chorro, le decimos a Tibisay y Lucena que el Tribunal Supremo les ordenó que nos pague la quincena próxima completa. Y como el instructivo no existe, tiene una deuda desde el 15 de marzo con todo el personal de la universidad y de la administración pública. Esto tiene mucha lógica jurídica y se las explico. Si el Tribunal Supremo de Justicia dice que el instructivo de la ONAPRE no existe, por lo tanto no hay un documento, un instrumento jurídico sobre el cual se pueda justificar el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación para retirar, disminuir, minimizar, eliminar primas previstas en la contratación colectiva. Entonces, si no existe el argumento jurídico para hacer eso, el pago debe ser completo y con retroactivo, porque desde el mes de abril viene descontándose a los docentes primas que históricamente estaban en su contratación colectiva y que ahora el régimen de facto les ha negado a través de los ministerios, alegando ellos la existencia de un instructivo que ahora, según el Tribunal Supremo de Justicia, no existe. Y como el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no existe, pues paguen completo. Esto es lo que quiere decir el profesor Afonso y esto es lo que demandan los trabajadores del sector educativo nacional en Venezuela. El tema de la melodía perfecta juntos nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. No dejo de recomendarles que pasen siempre regularmente por nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Ahí encontrará usted información, no solamente la que le hemos transmitido en el programa, sino también información adicional, comentarios, noticias. También tiene la manera de interactuar con nosotros, también a través de la página web, pero también a través de nuestro canal YouTube. Usted puede observar las entrevistas, los trabajos, las ediciones del programa, los segmentos más interesantes, las más importantes declaraciones, podrá usted verlas a través también de nuestro canal YouTube. Así que utilice nuestras plataformas digitales, siemprevenezuelaweb.com, nuestro canal YouTube Siempre Venezuela, pero también están las opciones en Facebook, en Instagram y en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Siempre Venezuela Radio en esas opciones para que usted pueda tener
este panorama completo de las informaciones de Venezuela y el mundo, además de informaciones interesantes para usted, para su salud, para su vida cotidiana. Así que reiteramos la invitación y para estar pendientes de estos aspectos. Hay una, una pelea que se ha casado solito Diosdado Cabello contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pues Diosdado Cabello se ha molestado. Claudia López ha dicho durante el día de ayer, ha solicitado de una manera decente, sin ningún tipo de aspaviento, ha solicitado la colaboración de las autoridades venezolanas para que el Tren de Aragua, los directivos del Tren de Aragua, aquellos que son las cabezas visibles de este grupo transnacional de la delincuencia, pues sean aislados en su detención en Venezuela. Claudia López pidió ayer que, bueno, que fueran aislados, porque desde Tocorón están mandando, están ordenando y están tramitando acciones, asesinatos, persecuciones en la ciudad de Bogotá, y Claudia López cree que puede existir una colaboración entre las autoridades. Hasta ese detalle parece normal que Claudia López pida esto, pero Diosdado Cabello se ha molestado de una manera pues increíble. Ha dicho que estas palabras de la alcaldesa Claudia López, para variar, ahora la señora le echa la culpa a Venezuela. Si usted, Claudia López, tiene allá el Tren de Aragua, échele lo que usted quiera. Eso no le duele al gobierno de Venezuela porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos, aseguró Cabello. Además, dijo que le da pena a usted decir que la violencia en Colombia viene de Venezuela. Dan pena. Creen que nos van a dar lecciones con unas declaraciones. Aquí combatimos el narcotráfico, la violencia, y hemos sido víctimas de la violencia traída de Colombia. El sicariato, ¿de dónde viene? Los paramilitares, ¿de dónde vienen? Ahora, esta señora viene a echarle la culpa a Venezuela y se ha lanzado en críticas contra la señora Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Vamos a ver qué responde la alcaldesa. Hasta los momentos no ha habido mayor respuesta, pero evidentemente que el número 2 del PSUV, pues es muy sensible a esos temas, a ese tema del narcotráfico, a ese tema de la delincuencia, a ese tema de la violencia importada. ¿Y por qué no mencionó a los guerrilleros de la FARC y el ELN que actúan en territorio venezolano a libre albedrío y haciendo lo que le da la gana con la anuencia del régimen de facto? Eso sí no los nombró, pero también habló del narcotráfico y, oh, sorpresa, ¿quién es? A ver, ¿quién es el que está siendo solicitado por las autoridades norteamericanas por el tema del narcotráfico? Creo que es Diosdado Cabello. Pero en medio de este mare magnum de cosas y reflexiones y ataques y agresiones de Diosdado Cabello, vamos a ver esta perlita del programa de Diosdado Cabello para que usted vea que a veces Diosdado Cabello tiene la razón. Veamos. 7 años. La Quinta República usó la prisión y la tortura como métodos de moralización y ablandamiento. La cuarta, poco después entró a la fase de exterminio y desapariciones forzadas con la instalación de los campamentos antiguerrilleros o teatros de operaciones que enlutaron a más de 11.000 hogares. Bueno. A Diosdado Cabello se le va la bola, sí, pues, usted lo mismo lo dijo, ha sido la Quinta República, no es que lo hizo en el pasado, es que lo hace día a día. La tortura, el ablandamiento de los ciudadanos, la persecución de los ciudadanos. Usted habla de 11.000 víctimas derivadas de las actuaciones contra los grupos guerrilleros en la década de los 60, pero vamos a hablar también entonces de las millones de víctimas venezolanas que han sido afectadas durante el régimen de facto, que han sido afectadas durante los años del chavismo, producto de la violencia impulsada por el chavismo, que incluye tortura, persecución, y no en balde. Maduro es el único presidente latinoamericano que está ante la Corte Penal Internacional de La Haya en una investigación. Entonces,
No escupa para arriba, señor Diosdado Cabello, porque la saliva le cae completica en la cara. Y usted tiene razón, sí, fue la Quinta República la que auspició y la que adelantó todas estas circunstancias y todas estas afectaciones. Que no me falte un centavo, ha dicho la profesora Elsa Castillo a la ministra de Educación Yelixa Santaella, porque si el instructivo NAPRE no existe, no le debe faltar ni un centavo en el sueldo a los trabajadores y a los docentes venezolanos durante esta próxima quincena. Vamos a escuchar a la profesora Elsa Castillo en su reclamo. Esas cosas desastrosas para que el pueblo venezolano las coma, que no sean desalmados, que vayan y se lo ofrezcan a quien lo trajo al mundo, es decir, a su progenitora. Que, ojo, yo soy una mujer provida, estoy en contra del aborto, pero cuando veo personas así pienso, ¿y por qué no lo abortaron? Entro en conflicto. Entonces yo les quiero decir que no acepto bajo ninguna circunstancia esa sentencia o esas, porque ahora nos regalaron todo un racimo, pero los señores las publicaron cuando están de receso. Eso es para que no nos le subamos allá a gritarle y a pedir justicia, porque ellos hicieron supuestamente derecho, práctica del derecho, praxis del derecho. Pero ¿y dónde quedó la justicia? ¿Es justicia acaso? ¿O es que todos los empleados públicos nos volvimos locos y todos tenemos un delirium tremens y estamos diciendo que nos descontaron y no nos han descontado? Pues no, sí nos descontaron. O yo, señor magistrado Malaquía, sí nos descontaron, sí. ¡Hola! Y en aras de la justicia era necesario que ustedes decidieran en razón del débil jurídico. Y el débil jurídico es el trabajador, no es el patrono que tiene el poder y que nos tiene la bota en la garganta, porque no es en el peto. Entonces ahora se unieron los poderes, porque también a veces a algunos les da por ahí olvidarse que y amparar que lo mandaron, le dieron la orden. Entonces comienzan a perseguir a dirigentes sindicales y se les olvida que nosotros lo que estamos haciendo es una gestión noble, porque es pedir el pan carajo que nos han quitado. ¡Así es! Y no se diga más, ahí está el mensaje de la profesora, que es muy claro, muy contundente, que no le falte ni un centavo en el pago de la próxima quincena y que se le devuelva lo que se le ha quitado desde el mes de abril de este año, aplicando el fantasioso, inexistente instructivo NAPRE. Leía por ahí algo interesante, el instructivo NAPRE lo van a colocar a la misma categoría de la Sayona y la Llorona, porque resulta que son los fantasmas que no existen, pero que asustan a gran parte de la población venezolana. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Otro adiós es morirme, de Diomedes Díaz, el tema del conocidísimo cantante colombiano, nos permite iniciar el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Una tarde que ha estado bastante llena de información, sobre todo esto de la reina Isabel II de Inglaterra, que ha conmocionado a la comunidad internacional. Bueno, la organización Convite, la asociación civil Convite, ha señalado que el índice general de escasez de medicamentos correspondiente al mes de julio de 2022 en Venezuela se situó en 35,3% de acuerdo al monitoreo realizado por esta organización en el área metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Cumaná, Maracaibo, Maturín, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Por la Mar, San Carlos, San Cristóbal, San Felipe, San Fernando, San Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera. Las morbilidades que incluye esta investigación son diabetes, diarrea, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, depresión y convulsiones. También, por otro lado,
convulsiones, depresión e infecciones respiratorias agudas continúan siendo las tres causas de morbilidad con más elevados índices de escasez de medicamentos. La escasez de hipertensivos se ubica en 15,8% y los fármacos para controlar la diabetes reportan una escasez de 34,1% y los de diarrea 16,6%. El área metropolitana de Caracas con 65%, San Felipe con 65,2% y Puerto Ordaz fueron las localidades en donde se presentó un desabastecimiento de medicina comprometido durante el octavo mes del año, debido a que sus indicadores de escasez superaron al 50%. Puerto La Cruz, Valera y San Cristóbal son las mejores abastecidas. En cuanto al índice de precio, durante el mes de agosto, los principios activos para controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y depresión o trastorno de personalidad registraron un alza de precios en general y se asume que para este mes de septiembre se va a reflejar un nuevo incremento debido al tema de la devaluación del dólar y en el entendido que la mayoría de los insumos que tienen las empresas de producción farmacológica en Venezuela son importados, son totalmente importados. Entonces ahí queda la duda de esta circunstancia. Hay escasez en algunos sectores de enfermedades y hay una situación de verdad bastante lamentable en cuanto a el precio. El precio se ha incrementado y esto afecta lógicamente el bolsillo familiar. Dándole un paseíto rápido a la página siemprevenezuelaweb.com, nos encontramos con noticias como esta. La crisis de la migración venezolana no recibe el mismo apoyo que otras crisis. La incompetencia chavista trajo de vuelta la inestabilidad cambiaria. Por otra parte, la pregunta, ¿se atreverá Maduro a entregarle monómeros a Colombia? La gran pregunta. Y otros trabajos que se mencionan, más de la mitad de los ministerios utilizaron recursos públicos para elegir a los jefes de comunidad. Eso es lo que ahora pues hemos dicho nosotros. Es un acto de peculado de uso. Están utilizando recursos públicos para actividad de carácter político. La organización Súmate denunció que de 18 de las 34 carteras del Ejecutivo se dedicaron a promocionar al Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco de la elección de sus representantes comunales el pasado 27 de agosto. La organización escribió en la red social Twitter: 18 de los 34 ministerios utilizaron los recursos públicos a favor de una parcialidad política, prohibido. Esto por los artículos 14 y 75 de la nueva ley contra la corrupción, al promover en su Twitter del PSUV para renovar la estructura de base de jefes de comunidad. Un nuevo acto de corrupción. Y si usted quiere ampliar esta información, puede leerla en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Vamos en este momento a escuchar las declaraciones de nuestra atleta, nuestra campeona olímpica, quien ha manifestado su deseo de ganar nuevamente la Liga Diamante. Se trata de Yulimar Rojas, quien atendió a la prensa mundial en la previa al final de la Diamond League, la Liga Diamante. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hablo mucho. O sea, tengo una rutina bastante larga al momento de estar en la pista, al momento de saltar, al momento de verme enfocada, lista para dar el salto. Digo muchas palabras. Vamos, es ahora el momento, es el momento, es el salto. No sé, digo muchas cosas, pero sobre todo trato de enfocar toda esa energía, toda esa fuerza, esa adrenalina en ese preciso momento. Trato de buscar algunos factores, algunos argumentos que me permitan sentirme más fuerte, sentirme más enérgica y a través de eso busco al público, busco los aplausos,
los aplausos, busco el amor, esa sensación de vitalidad que me produce el público para yo salir con fuerza y poder dar el salto que necesito. Creo que es más que todo eso. Busco mi interior también, mi paz interior, mi fuerza interior y es lo que trato de enfocar a los que me ven, al público, a las atletas, a las que tengo a mi lado y sobre todo a todos los que me ven en las cámaras fuera. So my routine is quite long, and again, I do talk a lot, so I try to visualize what I'm going to be ready to do. So I say things to myself like, let's go, the time is now. So I try to direct that energy, that strength, that adrenaline for that precise moment. She tries to concentrate on the things that make her feel much stronger. And one of those things is actually the crowd, not just the ones who are watching her on the stadium, but also the ones that she knows are watching at home, but also the family, all the people that support her. Bueno, y Yulimar Rojas lo dice, lo afirma contundentemente. Quiere reeditar el triunfo en la Liga Diamante y yo robándole la noticia al Toto, adelantándome un poquito de lo que va a comentar mañana el Toto. Yulimar tiene presentaciones durante estos días y obviamente pues para nosotros los venezolanos sería un gran orgullo que esta atleta alcanzara nuevamente el triunfo en la Liga Diamante. Con ese reporte nos despedimos en esta edición. En la producción estuvo Vanessa Chacón. En los controles, Alex Meneses y el señor Roberto Alexis Rojas. También en la parte técnica y apoyo en redes, Camilo García y este servidor, Alan Peralta, quienes le hemos llevado la información de Venezuela en el mundo. Venezuela como país y Venezuela con su impacto a través de su migración en el mundo. Nos despedimos, nos encontramos en una próxima edición esta tarde. Feliz tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.